Trabajo final de ética. Integrantes: Andrea Giraldo, Andrea Paula Rojas, Sandra Viviana Bedoya, Lady Dayana Pineda. Grupo 74. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, diciembre del 2014. Contenido: introducción, presentado por Andrea Giraldo. Análisis del caso, presentado por Andrea Giraldo. Fundamentación teórica, Sandra Bedoya. Alternativas de solución, Lady Pineda. Conclusiones, Andrea Rojas. Introducción. El presente trabajo colaborativo tiene como finalidad sustentar el desarrollo de estudio de caso propuesto, técnica basada en que a partir de una situación específica plantea un problema. Encontraremos el resultado del desarrollo del curso de ética, el cual se dividió en 3 momentos claves para comprender, valorar y resolver el estudio de caso, basándonos en referentes bibliográficos requeridos para poder identificar las situaciones problema con la conceptualización de los fundamentos de algunos teóricos vistos. Dentro de los referentes teóricos encontramos una fuerte influencia de Adela Cortina, con sus trabajos sobre reflexiones éticas y pluralismo moral, sin dejar a un lado otros autores como Guillermo Hoyos Vázquez con su trabajo de educación y ética para una ciudadanía cosmopolita, entre otros de gran influencia que también fueron significativos en el estudio de caso. La ética y la moral hacen parte de nuestra vida cotidiana, pero de cierta manera este fue un acercamiento valioso para entender el papel fundamental que juega en nuestra sociedad y en el individuo. Estudio del caso. En diciembre del 2010, M, una menor de 12 años, hija de una familia desplazada de Buenaventura, quien 2 meses atrás fue raptada por hombres armados. La última semana antes de dejarla a unos kilómetros de donde vivía fue víctima de abusos y quedó en embarazo. Durante 3 meses su tía ahorró para enviarla a Bogotá para que su hermana mayor la llevara a que le practicaran una interrupción voluntaria del embarazo, ya que había escuchado sobre una sentencia de la Corte que despenalizaba el aborto en Colombia y además porque la madre de M es habitante de la calle y enferma mental. Autoridades de salud del distrito la remitieron a un hospital público. Allí fue visitada por un grupo de trabajadores sociales que le mostraron videos gráficos de aborto con la intención fallida de disuadirla. 2 semanas después de estar hospitalizada, le dijeron a la hermana mayor que los doctores del hospital rechazaban realizar el procedimiento por razones de conciencia. Fue remitida a un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde las atiende un consejero que les recordó que el aborto es pecado. La hermana se lleva a M para su casa para pensar qué hacer o a quién acudir. En el caso de estudio podemos identificar la interacción de un grupo social, un entorno de crisis y conflicto entre sus miembros provocados por los distintos intereses y motivos económicos, políticos, sociales, culturales y psicoafectivos, donde se evidencia una situación de subordinación y dominio por un grupo al margen de la ley aplicando actos abusivos contra una menor de edad M, vulnerando su dignidad humana. Dentro de los principales problemas identificados en el estudio de caso tenemos violencia, pobreza y respeto a la dignidad humana, violación a los derechos humanos. La menor M,
quedó en embarazo, situación que desencadena una evaluación social entre lo justo y lo injusto, por motivo de lo sucedido y queda sujeto a una reflexión ética de diferentes actores de la sociedad que interactúan con la finalidad de aprobar o no como solución viable en la elección de practicar el aborto. El caso particularmente involucra un acto de la conducta humana que engloba una condición que afecta los derechos humanos de la menor y se pone en consideración un acto que se requiere dar solución y se ve enfrentado al condicionamiento por lo justo de lo injusto socialmente. Para nuestro análisis tomamos como referentes a dos autores. Ellos son Adela Cortina y Rodolfo Arnal, quienes hicieron aportes importantes a la ética en la sociedad. Ellos se basaron en los fundamentos racionales de las conductas, teniendo en cuenta tanto las prácticas humanas como las sociales. Cortina exponía que nuestras conductas se basan sobre los principios del deber hacer. Resulta significativo para nuestro caso resaltar la importancia del trabajo aportado por Cortina en el año 2003 sobre el pluralismo moral de ética de mínimos y máximos. Se trata sobre los conceptos de valor y justicia, los cuales están directamente vinculados con la indagación, con mínimos de humanidad basados en los derechos humanos, resaltando que lo injusto no debería ser un acto importante para la vida en la sociedad. Existen distintas condiciones de éticas que buscan encontrar acuerdos formales de manera universal para vivir en sociedad. Para definir normas y controlar su aplicación debemos tener en cuenta dos aspectos. Uno, las normas que fundamentan si los actos son buenos o malos según la intención. Y dos, más allá de los resultados siempre vamos a tener en cuenta la voluntad. Entonces la justicia se expresa a través de normas que son evaluadas de manera simétrica con los afectados. Esto para determinar la aceptación en base a los grados de ética. Es entonces cuando se ve la necesidad de aplicar procedimientos en base de diálogos sobre normas justas e injustas, y allí tendríamos que evaluar el grado de aceptación. El código práctico adopta en la ética la responsabilidad. El resultado es lo más importante sin detenerse en consideraciones valorativas. Cortina resalta que se debe empoderar a los afectados para que tengan los criterios suficientes para lograr determinar si las normas son o no justas. Quienes trabajan en la ética hoy en día evalúan la moral pluralista, actualmente reconocida como democracia deliberativa en las sociedades que expone el diálogo con los ciudadanos que poseen una razón y pueden elegir lo justo de lo injusto dentro de una comunidad política. La organización del sistema judicial de cada país tiene mucha vinculación con la distancia entre los sistemas míticos y los códigos prácticos. La organización está basada en el poder y en el interés individual antes que en las reglas y el bien público. Que se extendió a lo largo de los siglos dando origen a la corrupción como práctica política habitual. Tenemos que hablar también del funcionario público, que es un agente moral, en virtud de que ejerce una actividad de manera permanente y habitual, cuya finalidad es satisfacer las necesidades públicas. El resultado de la corrupción es la destrucción de la confianza en los funcionarios públicos, sobre todo cuando mezclan las funciones públicas con las privadas, produciendo una grave lesión de los deberes y las responsabilidades como agentes públicos. El control público será siempre insuficiente si no resulta acompañado del control social. Los ciudadanos deben tener dos actuaciones, en participación y la opinión de la vida pública. El problema yace cuando se tiene que partir de un desacuerdo para llegar a acuerdos por medio de la deliberación que logra la justicia. Cuando se toman decisiones en base a las emociones es un riesgo que se puede volver manipulable. La democracia deliberativa identifica las necesidades de las mayorías. Es importante tener en cuenta cómo se generan las mayorías y sus necesidades de satisfacción que se logran resolver a través del diálogo y generando una voluntad democrática. La deliberación cubre dos aspectos, uno sobre intereses y otro sobre preferencias en busca de metas comunes. Esta propone 4 pasos. 1. Recepción de propuestas y cómo lograrlas. 2. Debate de las propuestas y argumentos. 3. Conciliación de acuerdos y qué se va a hacer. Y 4. Sobre creencias y valores. En base a una creencia se debe tratar de entender las razones de los otros sobre la concepción de la moral en busca de tratar de reducir desacuerdos. La deliberación y el diálogo requiere virtudes, el respeto mutuo por medio de una actitud favorable y una interacción constructiva con las personas, la integridad cívica por medio de propuestas morales sobre las cuales se tenga creencia y la magnanimidad cívica con el diálogo de los que no están en acuerdo, respetando las posiciones morales opuestas, valorando sus argumentos, manteniendo los criterios propios.
La ética del diálogo debe incluir a los afectados, ya que estos son los que se ven más impactados con lo que sucede y debería ser incluido en las normas. Preguntas movilizadoras. ¿Qué deben hacer M y su hermana mayor teniendo en cuenta que ha finalizado su primer trimestre de embarazo? La hermana de M debe ampararse en la Ley 1146 de 2007, donde el Sistema General de Salud, tanto público como privado, se responsabiliza de niños, niñas o adolescentes abusados sexualmente, presentando la atención médica integral en salud y servicios especializados, a través del cual podría acceder a varias opiniones de profesionales para la interrupción o no de su embarazo. Segunda pregunta, ¿cuál es la sentencia de la Corte en la que se amparó la tía para decidir enviarla a Bogotá para que le interrumpieran a M su embarazo? La sentencia C-355 del 2006, cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento abusivo, o de inseminación artificial, o de transferencia de óvulo fecundado, no consentidas, así como de incesto, es preciso que el hecho punible haya sido debidamente denunciado ante las autoridades competentes. Tercera pregunta. ¿Cuáles principios y disposiciones de la Corte Constitucional colombiana han sido violados y por qué? La sentencia C-876 del 2011 de la Corte Constitucional colombiana protege a los menores por medio de el artículo 44, que trata sobre evitar que los menores de 14 años ejerzan actos abusivos de tipo sexual. No implica lo anterior, que los menores de 14 años no gocen de la protección constitucional legal respecto a los actos sexuales. También tenemos la sentencia C-355 del 2006, de la que ya hablamos en el anterior punto. También tenemos los artículos 1, que trata sobre el derecho a la vida, y el 11, que trata sobre la protección a la vida de una manera constitucional. El artículo 48, que habla sobre el derecho a la salud, es un derecho público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado por medio de la seguridad social. El capítulo 1 del Código Penal del 2004 también protege al menor. En el artículo 205 dice que el que realice acceso carnal mediante violencia incurrirá en prisión de 8 a 15 años. Y en el artículo 209, el que realice actos sexuales diversos de acceso carnal con personas menores de 14 años o en su presencia o la induzcan a prácticas sexuales, incurrirán en prisión de 3 a 5 años. El artículo 212 también nos habla sobre el acceso carnal violento o la penetración con cualquier parte del cuerpo humano u otro objeto, lo que se considera un delito. La pregunta 4. ¿Qué tipo de actividades o acciones serían necesarias para garantizar la implementación de la sentencia de la Corte Constitucional en este tipo de casos? A la menor abusada la protege la Ley de Víctimas del Conflicto Armado. Las acciones para garantizar las implementaciones de la sentencia de la Corte Constitucional son el derecho de petición y la acción de tutela, mecanismos que defienden derechos vulnerados, como en el caso de la víctima de nuestro caso. Y la quinta pregunta dice, ¿qué alternativas de solución plantearían para resolver este caso? Ofrecer de manera gratuita toda la orientación y respaldo médico para la interrupción o prolongación del periodo de gestación, dependiendo de los criterios médicos, en donde la menor sienta el acompañamiento hasta el alumbramiento, para luego, por medio de la orientación psicológica, la menor dé a su bebé en adopción. A la menor abusada la protege la Ley de Víctimas del Conflicto Armado. Las acciones para garantizar la implementación de la sentencia de la Corte Constitucional.
Las posibles alternativas de solución que hemos encontrado como grupo son: ya que la violencia sexual es un delito, la hermana de M, al ser mayor de edad y responsable de la menor, debe denunciar de forma verbal o escrita en primera instancia a algún centro de atención integral a víctimas de delitos sexuales de la Fiscalía para el debido seguimiento y respaldo de parte de las autoridades. La hermana de M debe ampararse en la Ley 1146 del 2007, donde el Sistema General de Salud, tanto público como privado, se responsabiliza de niños, niñas o adolescentes abusados sexualmente, presentando la atención médica integral en salud y servicios especializados, a través del cual podría acceder a varias opiniones de profesionales para la interrupción o no de su embarazo. En caso tal que por consenso médico se pueda realizar la interrupción del embarazo sin que la salud e integridad física de M corra algún riesgo y por razones de conciencia los especialistas se nieguen a realizarlo, la hermana de M puede instaurar una acción de tutela contra la entidad médica buscando proteger los derechos constitucionales fundamentales de M, donde se vulnera el derecho a la autonomía reproductiva. En caso tal que M decida continuar con el embarazo por razones personales o riesgos en su salud e integridad física, el Sistema General de Salud estará en la obligación de brindarle el servicio médico integral durante el periodo de gestación, preparto y posparto. El Comité de Adopción de las regionales y seccionales del ICBF podrían brindar a esta nueva vida la posibilidad de garantizar los derechos para su pleno y armonioso desarrollo en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. La niña M podría seguir estudiando en una institución pública y con ayuda de terapias psicológicas de su hermana y de personas de buen corazón salir adelante. Gracias. Conclusiones. La ética es definida como la disciplina que razona, analiza y explica los comportamientos morales de los seres humanos. La axiología, el estudio de los valores, y la epistemología, el estudio del conocimiento científico. Es muy importante recordar que difícilmente los valores se pueden enseñar, pues estos se aprenden desde el ejemplo y en la escuela se enfatiza. La teoría es más importante, pero sin duda alguna la práctica lo es más. Adela Cortina muestra caminos claros para mejorar la sociedad, caminos que tal vez no son difíciles de recorrer, pero de los cuales se necesita el trabajo de muchos para obtener los resultados esperados. Uno de ellos es la inversión en una educación de calidad, que en realidad sea gratuita y todos tengan acceso a ella. Por otro lado, mejorar el sistema de salud y generar mejores opciones de empleo para poder combatir el hambre. Es de vital importancia tener conocimiento sobre los aspectos legales que puedan respaldar la toma de decisiones en diferentes circunstancias, como ocurrió en el estudio de caso que hemos trabajado a lo largo del curso. Es fundamental aplicar en nuestras vidas normas y valores, pues los valores son una guía que nos permite irnos por el camino correcto, al igual que las normas, que son conjuntos de reglas que deben ser respetadas, ya que permiten ajustar ciertas conductas para mejorar la convivencia en nuestra sociedad.